Bueno, tercera y última parte de la clase de determinantes sociales de la salud y medicina preventiva. Si llegaron hasta este punto se habrán dado cuenta que primero hablamos sobre lo que era el concepto de equidad e inequidad, igualdad y desigualdad. En la segunda parte vimos los distintos modelos explicativos de los determinantes sociales de la salud y como la clase es determinantes sociales y medicina preventiva, ahora vamos a tener un pequeño repaso y explicativo sobre qué es la prevención y sobre las distintas etapas de la prevención. Escucharon hablar de la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Pero antes de iniciar, uno tiene que tener claro qué significa prevención o qué sería el concepto de prevención vinculada a la salud. Y en este caso son medidas destinadas no solamente a evitar la enfermedad o a no posibilitar que aparezca, sino también a reducir factores de riesgo o por el otro lado también a evitar su avance o generar una detección precoz de esta enfermedad para que no progrese y por último también atenuar las consecuencias de la enfermedad para mejorar la reinserción social del individuo enfermo. Todas estas cuestiones que a veces uno no las focaliza, piensa que prevenir es solo evitar que aparezca, la realidad es que la lógica de la prevención tiene un abordaje más abarcativo y por eso viene a consideración lo que tiene que ver con este modelo explicativo de Lewel y Clark, que es un modelo explicativo que habla sobre el concepto de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Claramente cuando ustedes vean el video van a ver que hay una línea que corta esa evolución, es una línea tangencial y esa línea tangencial lo que hace es separar la aparición de la enfermedad de la etapa previa a la enfermedad. Una cosa es la prepatogénesis, o sea, antes de la enfermedad, y otra cosa es la patogénesis una vez que la enfermedad ya está presentada. El caso de prevención primaria, como ustedes ven, está antes de que la enfermedad sea detectada. Entonces, cada vez que ustedes escuchen hablar de prevención primaria, tienen que escuchar hablar, o en su cabeza imaginar, todas aquellas cosas que uno realiza antes de que aparezca la enfermedad. El ejemplo más habitual que le puede aparecer a alguien en su cabeza así rápidamente, puede pensar en una inmunización. Bueno, eso forma parte de la prevención primaria. Pero recordemos o sepamos que dentro de la propia prevención primaria hay dos grandes grupos, para llamarlo de alguna manera. Por un lado está la promoción de la salud como concepto por ahí inespecífico, que no apunta linealmente a trabajar sobre un agente en particular, sino que apunta en general a mejorar las condiciones y los estilos de vida, lo que se conoce comúnmente como educación para la salud. Todas aquellas medidas que ustedes reconozcan, recuerden o sepan que estén vinculadas a educación para la salud, desde el lavado de manos hasta el uso de profilácticos, pasando por todo lo que se imaginen en estos momentos, mientras hagan un segundo para pensarlo, todo eso forma parte de educación para la salud y todo eso es promoción primaria inespecífica. Por el otro lado está lo que sería la promoción primaria específica, que es justamente eso que hablábamos, que apunta linealmente a evitar la aparición de una enfermedad en particular. Y el ejemplo más rápido, el que mencionamos inicialmente, es el ejemplo de la vacunación. La vacunación es algo que evita la aparición de la enfermedad o a lo sumo, en el caso de aparecer la enfermedad, aparece de manera más atenuada. La promoción primaria específica es la que apunta a un agente causal en particular y es bien determinado. Entonces encontramos estos dos grandes grupos dentro de la promoción primaria, uno más general y otro más específico. Una vez que aparece la enfermedad, ya no hay más prevención primaria, sino que hay prevención secundaria. ¿A qué apunta la prevención secundaria? La prevención secundaria apunta a detectar tempranamente la enfermedad. Un ejemplo muy común que ustedes pueden registrar y que forma parte también incluso de la encuesta nacional de factores de riesgo como su método de relevamiento es la mamografía y el PAP. La mamografía y el PAP son métodos de control, pero lo que buscan es, en el caso de que exista la enfermedad, detectarla de manera temprana para tratar de contrarrestar los efectos de la enfermedad y mejorar la salud del individuo.
En ese caso, eso es lo que se llama diagnóstico y tratamiento precoz. Por el otro lado, hay cuestiones que están vinculadas a limitar la discapacidad, o sea, a todas aquellas enfermedades que por ahí generan algún perjuicio en el sujeto, desde el tiempo que está postrado en la cama hasta lo que le puede llegar a generar en el futuro como secuela. Y ahí aparece la parte que mezcla lo que es la prevención secundaria y que se confunde con lo que sería ya, llegando a cierto extremo, con lo que es la prevención terciaria. Porque la prevención terciaria es una estrategia que apunta a reducir las secuelas, a reducir las consecuencias de esa enfermedad que ya se presentó y a tratar de rehabilitar al individuo para que retorne rápidamente a la sociedad y pueda ser nuevamente sentirse nuevamente en un estado de bienestar en relación al entorno que lo rodea de la mejor manera posible, habiendo superado la enfermedad que lo afectaba. En el caso de esta medicina preventiva hay cuestiones que uno también tiene que tener en consideración, que por ahí lo deben haber escuchado en algún trabajo de investigación o que lo deben haber leído, que es toda la parte de screening, rastreo, tamizaje. Justamente el Papá Nicolau o la mamografía también termina siendo un screening, ¿no? Es un screening que viene de screen, de mostrar, de ver, de tratar de proyectar. El screening es la posibilidad que tenemos nosotros de hacer una especie de amplio abanico y de observar cuáles son las condiciones en las cuales tenemos a nuestra población. Cuando uno piensa en cómo seleccionar una herramienta de screening o en cómo seleccionar una herramienta de rastreo, tiene que focalizarse a partir de ciertas características en dos grandes grupos. En lo que tiene que ver con aquellas herramientas que, focalizándose en la enfermedad, pueden tener enfermedades con un gran impacto sobre el sujeto o el individuo, con lo cual es importante detectarlas tempranamente para evitar las secuelas que podría llegar a dejarle. Aquellas enfermedades que son muy prevalentes, o sea, que aparecen en gran magnitud dentro de la sociedad. Aquellas que tienen un periodo asintomático de contagio largo, con lo cual nosotros no sabemos que el sujeto está enfermo y como no lo sabemos, no lo combatimos y el sujeto es un agente propagador de la enfermedad. Aquellas enfermedades que tienen un tratamiento accesible o que tienen un daño potencial grande pero que con una intervención efectiva del Estado pueden corregirse. En ese caso, aquellas enfermedades, patologías que cumplan con esas características, generalmente, y si tienen un método de screening específico, tratan de implementarse. Por el otro lado, lo que es importante además es no solo focalizarse en la enfermedad, sino focalizarse en el tipo de prueba que uno tiene para detectar esa enfermedad. Y es importante que la prueba que utilicemos sea precisa para detectar la enfermedad, o sea, que no dé falsos positivos. Por el otro lado, que sea segura, o sea, que no le genere por someterse a la prueba un daño al sujeto o a la población, y que sea aceptable, porque verán ustedes que no se acepta de la misma manera, por ejemplo, el tacto rectal que en la mamografía. El hombre tiene más pruritos al momento de someterse a cierto tipo de prueba y por ahí la mujer tiene más identificado al Papá Nicolau como algo que debería realizarse frecuentemente y culturalmente lo acepta de mejor manera. Entonces, en la cuestión de la aceptabilidad de esa prueba al momento de ser presentada para la población es un factor también a tener en cuenta. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la clase de determinantes sociales y medicina preventiva. Espero que les sea de utilidad. Recuerden, en el inicio hemos visto la parte de los objetivos y dónde tienen la bibliografía complementaria. Por el otro lado, hemos visto, con modo de resumen, en estos 3 videos, en primer lugar, las diferencias entre igualdad y equidad, y desigualdad e inequidad. En la segunda parte desarrollamos los marcos conceptuales y los modelos explicativos de los que son los determinantes sociales de la salud. Y por último, en esta tercera parte hablamos sobre los modelos de Lewel y Clark y todo lo que tiene que ver con la medicina preventiva. Como les dije en la presentación, soy Juan Manuel Herbella, docente de la Escuela de Salud Pública, y espero que hayan disfrutado de este tutorial, de esta clase, y bueno, quédense ahí y pueden seguir viendo los siguientes videos de la clase. Les mando un abrazo grande, ha sido un placer.